He vendido la casa por $400,000, así que me voy a llevar a mi amante de viaje. Me sorprendió la voz inoportunamente alegre de Gregorio y solté. ¿Qué? ¿Llama desde el hospital diciendo que ha vendido la casa por $400,000? ¿A qué viene eso? Es la casa de los siervos que heredé de mi padre. Anunciar audazmente que tiene una amante es una auténtica locura. ¿Cómo que ha vendido la casa? ¿Qué va a pasar con Gisela? Cuando mencioné el nombre de mi hija, Gregorio se limitó a burlarse y dijo, me da igual, me ha estado sacando de quicio, haciéndose la importante. Claro que la voy a dejar. ¿Qué cosas dice de su hija? Estaba tan enfadada y conmocionada por la noticia de que había vendido la casa y se había ido con su amante que pensé que iba a perder la cabeza. Tengo que detener a Gregorio de alguna manera. No puede vender la casa y entregarla tan rápido. Tengo que hacer algo. Me llamo Adriana Serrano. Soy una ama de casa de 39 años. Me gustaría poder decir que vivo una vida feliz con mi marido Gregorio, un año mayor que yo, y nuestra hija de 9 años, Gisela. Pero la verdad es que las cosas con Gregorio distan mucho de ser armoniosas. Desde que nos casamos, la personalidad de Gregorio se ha ido deformando gradualmente. Y desde hace un año sospecho que podría estar engañándome. No tengo pruebas, así que no he podido hacer nada. Pero Gregorio no parece esforzarse mucho por ocultar su infidelidad. Gregorio, que trabaja en una fábrica de piezas de recambio, suele salir de copas 4 o 5 veces por semana después del trabajo. Es concebible que salga con compañeros de trabajo, pero no salía con tanta frecuencia hasta hace un año. Además, vuelve a casa con una fragancia de perfume única o prepara bolsos y zapatos caros que nunca antes había visto como regalo. Por supuesto, nunca me los dio, pero hubo numerosas ocasiones en las que cogió los regalos y se marchó. Me da demasiado miedo enfrentarme a él y decirle, tienes una aventura, ¿verdad? Así que ya, siendo la cobarde que soy, aún no he podido tomar ninguna medida, hasta que no consiga pruebas sólidas del engaño. El Gregorio que conocí entonces me parece una persona completamente distinta. Conocí a Gregorio hace 10 años, salimos durante un año y luego nos casamos. Me sentí atraída por su amabilidad y sinceridad, y antes de darme cuenta, era yo la enamorada. Me lo propuso en nuestro primer aniversario, nos casamos y poco después nació Gisela. Para una persona de fuera, debió de parecer un matrimonio muy feliz y, sin embargo, no puedo evitar preguntarme cómo acabaron las cosas así. Todo empezó cuando Gisela cumplió un año. Cuando Gisela se volvió más activa, revolviendo por la casa, la crianza se hizo aún más difícil. Como ama de casa a tiempo completo, cuidaba de Gisela todo el día, pero a veces no podía arreglármela sola y empecé a pedirle a Gregorio que me ayudara con los baños y las comidas cuando terminaba de trabajar. Al principio, Gregorio, quizá porque era consciente de su papel de padre, colaboraba con el cuidado de los niños como yo le pedía, pero a medida que se convirtió en una rutina diaria, poco a poco pareció resentirse y dejó de intentar implicarse en la crianza. Yo pensaba, este es tu trabajo, ¿verdad? Eres una madre que se queda en casa, así que deberías ser capaz de ocuparte de la crianza tú sola. ¿Qué tiene que hacer un hombre cansado como yo para ayudar después del trabajo? Gregorio estalló en quejas. Me espetó aquellas duras palabras y nos dejó a Gisela y a mí en el salón mientras se iba solo al dormitorio. Mientras yo lidiaba con las rabietas de Gisela durante su periodo de todo, luchando solo para ponerle el pijama sin que se derritiera. Las palabras anteriores de Gregorio seguían dolorosamente alojadas en mi pecho. Después de aquello, Gregorio se retiró por completo de cualquier interacción con Gisela, incluso cuando ella le pedía que jugara con ella en sus días libres, diciéndole, «Papá, vamos a jugar». Él respondía sin levantar la vista de su revista de carreras de caballos. «Jugar es cosa de tu madre. Yo estoy ocupado». Nunca tuvo en cuenta los sentimientos de Gisela. Cada vez que Gisela lloraba, Gregorio la regañaba con dureza. «Oye, no llores por algo así. ¿Qué clase de crianza está haciendo Adriana? Pensar que una ama de casa no puede ocuparse del cuidado de los niños. Eso es de incompetentes». Mirándonos a Gisela y a mí a su vez, no quería que Gisela oyera el abuso verbal de Gregorio, así que nos retirábamos a nuestra habitación y terminábamos jugando las dos solas. Había momentos en que anhelaba dedicarme a mis aficiones, como leer o ver películas. Pero cuando vives con Gisela las 24 horas del día, apenas tienes tiempo para ti, y sin embargo,
Gregorio disfruta de su afición a las carreras de caballos y yo soy la que se lleva la peor parte de sus insultos. Es injusto, pero no puedo quejarme porque nuestra casa depende de los ingresos de Gregorio. Sin él, yo sola no podría alimentar a Gisela. También estaba enfadada conmigo misma por ser tan indefensa. Así fue con Gregorio, desinteresado por la crianza y viviendo a su antojo. Han pasado 8 años desde entonces y Gisela tiene ahora 9. El lenguaje abusivo de Gregorio nunca ha cesado. Y el Gregorio amable que conocí antes de nuestro matrimonio no aparece por ninguna parte. Viví con Gregorio, intentando no provocarle, simplemente para mantener a Gisela. Mamá, se te da muy bien dibujar. Deberías hacerlo como trabajo. Un día, mientras Gisela y yo dibujábamos juntas, de repente sugirió esa idea. Un trabajo de dibujante. Sí, porque creo que tus dibujos son realmente amables y maravillosos, contestó riendo alegremente mientras miraba las ilustraciones de animales que yo había dibujado. Siempre me ha gustado dibujar y, en un momento dado, incluso aspiré a ser dibujante. Me di cuenta a medio camino de que no iba a funcionar y lo dejé, pero sigo dibujando ilustraciones como hobby. Siempre enseño tus dibujos a mis amigas, Karina y Priscila, y se quedan alucinadas. Siempre dicen lo afortunadas que son de tener una madre que sabe hacer dibujos tan maravillosos. A pesar del carácter irascible de su padre, Gisela ha crecido siendo honesta y directa. Su carácter alegre es todo lo contrario de mi personalidad más introvertida. Parece que tiene muchos amigos en el colegio e incluso es la favorita de su profesora. Cuando Gisela elogió mis dibujos, me sentí muy orgullosa. Saber que Gisela me había prestado atención también me dio una inyección de confianza. Gracias, eso me hace feliz, dije. Y Gisela sonrió como una flor. Mientras Gisela pueda sonreír, siento que puedo seguir adelante con esta vida. Eso es lo que pensé en silencio. Aquella noche, como de costumbre, Gregorio llegó borracho a casa, tropezó en el salón y se desplomó nada más llegar. Estaba completamente borracho. Últimamente la bebida de Gregorio se le está yendo de las manos y empieza a ser bastante preocupante. Suspirando, le quité la chaqueta del cuerpo desplomado y le revisé los bolsillos. ¿Qué es esto? De un bolsillo en el que normalmente solo había llaves, cayó un trozo de papel que examiné con atención. Era claramente un recibo de un motel. Esto es definitivamente incriminatorio. Hasta ahora solo había sospechado infidelidad en un sentido vago, pero aquí estaba la prueba física. Mientras trataba de ocultar la conmoción de mi corazón, guardé tranquilamente el recibo en una estantería y empecé a pensar en cómo enfrentarme a Gregorio a la mañana siguiente. Todavía no completamente sobrio, Gregorio salió de casa después de que Gisela se hubiera ido al colegio. Me ocupé de las tareas domésticas habituales, pero no podía quitarme de la cabeza el recibo de ayer. Había tenido mis sospechas sobre la infidelidad de Gregorio, y fue mi decisión no enfrentarme a él sin pruebas. Pero con pruebas concretas ahora en la mano, es difícil simplemente mirar hacia otro lado y mantener la fachada de pareja enmascarada. Quería conseguir que admitiera su aventura y se disculpara en una semana o incluso en unos días. ¿Pero cómo? Mientras estaba sumida en mis pensamientos, mi smartphone empezó a vibrar. ¿Quién podría ser a estas horas? No era habitual recibir una llamada durante el día. Al mirar el teléfono, vi que era un número desconocido. Por alguna razón, un sentimiento de aprensión me invadió mientras contestaba al teléfono. Hola, habla la señora Serrano, la mujer de Gregorio. Sí, soy yo. ¿Quién llama y por favor? Es del Hospital General. En realidad, se trata de Gregorio. La llamada era del hospital más grande de la zona. El hospital me informó de que Gregorio había sido trasladado allí en ambulancia. Le estaban operando de una enfermedad renal. Me explicaron. Además, me informaron de que era probable que sus riñones fallaran y que necesitaría un trasplante. Abrumado por la repentina noticia, el médico me preguntó, ¿se encuentra bien? Sí, pero un trasplante de riñón es posible, ¿verdad? Sí, si encontramos rápidamente un donante compatible, podemos realizar el trasplante. Oh, que me dijeran de repente que Gregorio necesitaba un trasplante de riñón por enfermedad, me dejó la mente hecha un ovillo. Pero el médico siguió explicándome los detalles de la operación de trasplante. De todos modos, empezaremos por comprobar la compatibilidad de los candidatos, así que le ruego que colabore con nosotros. Solo entendía a medias lo que se decía,
pero estaba claro que Gregorio estaba gravemente enfermo. Por mucho que se hubiera burlado de mí o me hubiera sido infiel, no deseaba que perdiera la vida. Si era posible, quería que se salvara. Aquella noche me pasé todo el tiempo pensando en la operación de trasplante de Gregorio. Pasaron las semanas y conocimos los resultados de los posibles candidatos a trasplante de riñón de la familia. Sorprendentemente, yo resulté ser el mejor compatible. Los padres de Gregorio estaban vivos, pero con mala salud y, por tanto, no eran aptos para la operación. Como Gregorio era hijo único y yo era el más sano y tenía el mismo grupo sanguíneo, resultó que yo era el donante más adecuado. Si me preguntaran si tuve dudas, sería una mentira decir que no las tuve. Sin embargo, nada podía sustituir el valor de la vida de Gregorio. Por eso decidí ser el donante para el trasplante de riñón de Gregorio. Cuando le expliqué a Gisela el estado de salud de Gregorio y nuestra próxima operación de trasplante, me dijo, «De acuerdo, hazlo lo mejor que puedas». Y me dio su bendición. Mientras yo estaba hospitalizado, Gisela se quedó con mis suegros. A pesar de su mal estado de salud, se encontraban lo bastante bien como para quedarse en casa sin muchos problemas. Gisela estaba contenta de ir a casa de sus abuelos porque se llevaba bien con ellos. Esto debería ir bien durante un tiempo, pensé, aliviado de que Gisela fuera una niña tan buena y comprensiva. Con esa tranquilidad, afronté la operación de trasplante. Una semana después, tras firmar los formularios de consentimiento y someterme a los controles sanitarios necesarios, doné un riñón a Gregorio. La operación fue más rápida de lo que esperaba, y yo estuve hospitalizada una semana, mientras que Gregorio permaneció 10 días. Afortunadamente, no hubo complicaciones y la recuperación transcurrió sin problemas. Un día antes de que me dieran el alta, recibí otra llamada. Cuando contesté, preguntándome quién sería esta vez, una voz familiar me dijo, «Soy yo», y sentí un escalofrío que me recorría la espalda. El que llamaba no era otro que Gregorio. Pensando que me daría las gracias por hacerme donante, le hice la siguiente pregunta. «Ha pasado tiempo. ¿Cómo te encuentras después de la operación?» Esperaba que me dijera algo así como, «Me encuentro mejor gracias a ti, Adriana, gracias a ti». Sin embargo, las palabras que salieron del otro lado del teléfono fueron completamente inesperadas. «Se trata de nuestra casa», dijo Gregorio, haciendo una pausa para respirar. Me sorprendió el repentino cambio a hablar de la casa. «He vendido la casa por $400,000, así que me voy a llevar a mi amante de viaje». Me sorprendió la voz inoportunamente alegre de Gregorio y solté. «¿Qué? ¿Llama desde el hospital diciendo que ha vendido la casa por $400,000? ¿Qué quiere decir? Esa casa es la preciosa que heredé de mi padre. Y declarar descaradamente que tiene una amante es una locura. ¿Qué quiere decir con que vendió la casa? ¿Qué va a pasar con Gisela?» Cuando mencioné el nombre de mi hija, Gregorio se limitó a burlarse y dijo, «Me da igual, me ha estado sacando de quicio, haciéndosela importante. Claro que la voy a dejar. ¿Qué cosas dice de su hija?» Estaba tan enfadada y conmocionada por la noticia de que había vendido la casa y se había ido con su amante que pensé que iba a perder la cabeza. Tengo que detener a Gregorio de alguna manera. No puede vender la casa y entregarla tan rápido. Tengo que hacer algo. Gregorio dijo, «He vendido la casa. Me voy de viaje al extranjero con mi amante». Y entonces la llamada terminó bruscamente. Por más vueltas que le daba, no podía creer que Gregorio hubiera vendido la casa de repente, y menos estando en el hospital. El shock empeoró mi estado y mi estancia en el hospital se prolongó unos días. En mi angustia, me sentí impotente y me tumbé en la cama, cavilando sobre qué hacer a continuación. Decidí llamar primero a Gisela. Sin la casa, Gisela y yo no tendríamos a dónde ir. Me enfadaba que Gregorio hubiera declarado tan descaradamente que tenía una amante, pero lo que más me preocupaba era Gisela. Llamé a casa de mis suegros y contestó mi suegra. Mi suegra le pasó rápidamente el teléfono a Gisela. «Hola, Gisela, lo siento, parece que mi estancia en el hospital va a ser un poco más larga. ¿Te encuentras bien? ¿No te sientes sola? Me enteré de que papá vendió nuestra casa, así que no tenemos a dónde volver». Estaba ansioso por Gisela, así que la acribillé a preguntas en rápida sucesión. Entonces Gisela respondió con voz brillante, «Mamá, no pasa nada. Ya me he ocupado». Me confundieron las palabras de Gisela sobre haberse ocupado de ello. Me quedé perpleja, ladeando la cabeza para ver.
Papá me dijo que había pedido a su amante que vendiera nuestra casa, pero en realidad, los abuelos de Gisela me explicaron meticulosamente lo que había ocurrido durante mi hospitalización. Al escuchar el relato de Gisela, me quedé muy sorprendida. Era porque se había producido un giro inesperado de los acontecimientos sin que yo lo supiera, así que no te preocupes, mamá. Estoy bien, gracias, dije, animada por la madurez de Gisela, sintiendo por fin que se instalaba un poco de paz. Sin embargo, si lo que decía Gisela era cierto, me preguntaba qué estaría pasando con Gregorio y su amante en ese momento. Sentí curiosidad, pero me dije que el descanso era más importante ahora, y me dejé dormir. 3 días después, ya recuperada, me dieron el alta y me dirigí a casa de mis suegros. Mamá, bienvenida. Gisela vino corriendo con cara de felicidad. Detrás de ella, mi suegra sonreía amablemente, diciendo, ¡qué maravilla! Y Gregorio, ese hombre, ha hecho realmente algo increíble. Adriana, lo siento, dijo mi suegro con gesto adusto mientras me pedía disculpas. Me pregunté cómo Gregorio podía resultar tan retorcido cuando tenía unos padres tan maravillosos. No, la culpa es mía por no haber hablado antes. Bueno, Adriana, hay algo que tenemos que decirte. Sí, ¿qué es? Me senté frente a mis suegros, con Gisela a mi lado, dispuesta a escuchar su historia. Me sorprendió de nuevo su relato, pero mi suegra me tranquilizó con firmes palabras de ánimo. No dejaremos que Gregorio se salga con la suya. Tras la conversación, Gisela y yo intentamos volver a casa, pero por el camino vi a un hombre conocido y a una mujer desconocida discutiendo con un agente inmobiliario delante de su oficina. No había duda, era Gregorio, y la mujer que estaba a su lado era sin duda su amante. Gregorio iba en chándal, con el pelo revuelto. La amante llevaba una falda corta con un solo tacón alto y la cara descubierta. Vamos, haced algo. ¿Cómo no se va a vender la casa? Sí, y mis $400,000. Como ya he dicho, el comprador canceló la compra anoche, así que ya no hay contrato. ¿Por qué cancelarían? Maldita sea. Gregorio daba pisotones de rabia, con su ama chillando a su lado, atrayendo las miradas sorprendidas de la gente que pasaba. Gisela y yo también nos sorprendimos, pero al darnos cuenta de que se trataba de nosotros, nos acercamos a ellos. ¿Qué hacéis aquí?, le pregunté inesperadamente a Gregorio, haciendo que él y su ama jadearan de sorpresa al verme. Ah, tú, ¿qué haces tú aquí? Ah, ya entiendo. Tú fuiste quien lo hizo, ¿verdad? Habrás convencido al comprador. ¿Qué? Eso es ridículo. ¿De qué estáis hablando? Me quedé atónito ante sus acusaciones infundadas e instintivamente protegí a Gisela detrás de mí. Al ver la confusión del agente inmobiliario, me adelanté y dije, soy su mujer. El agente inmobiliario replicó aturdido, ¿me está tomando el pelo con esta cancelación? Por culpa de esto, tuvimos que darnos la vuelta justo antes de subir al avión. Y ahora no podemos comprar una casa nueva. Y todavía tengo deudas del dinero que me gasté en ella. Gregorio señalaba a su amante mientras decía esto. Ya veo. Por fin entendí lo que Gregorio pretendía. Gregorio estaba tratando de vender la casa para pagar las deudas del dinero que gastó en su amante y comprar un nuevo lugar para vivir los dos. Sabía muy bien que era la preciosa casa que yo había heredado de mi padre. Es increíble lo egoísta que es pensar que nos ignoraría a Gisela y a mí, e incluso intentaría quitarme mi bien más importante. Temblaba de rabia. Perdona, pero no eres tú el que está siendo irrespetuoso. ¿Qué haces, aparecer de la nada? Me estás contestando. Si no fuera por mí, no podrías ni comer. A pesar de la crítica situación, seguía soltando insultos, asqueando a Gregorio. Continué hablando. ¿De verdad crees que puedes vender mi preciosa casa sin siquiera discutirlo conmigo? Yo soy el dueño de esa casa. ¿Has falsificado los documentos o algo así? Y has estado hablando mal del comprador de la casa, pero te das cuenta de que los que intentaban comprarla eran tus padres. ¿Qué quieres decir? Sí, lo que había escuchado de Gisela por teléfono mientras yo estaba en el hospital era que mis suegros habían pretendido comprar mi casa como una estrategia para disciplinar a Gregorio. Mis suegros se habían enterado por Gisela de todas las fechorías de Gregorio, y estaban furiosos. Decían que era increíble que le hiciera esas cosas a Adriana y a su buena nieta. Mis suegros creyeron más a Gisela que a su hijo por su inherente brillantez y naturaleza honesta. Te lo explicaré. Los abuelos sabían lo de papá y esa mujer, y estaban muy enfadados.
Yo sabía que papá estaba tratando de vender la casa, así que hablé con ellos al respecto. Esa casa es importante porque es la que el padre de mamá le dejó. Y dijeron que no debía venderse tan fácilmente. Por eso pretendían comprarla antes que nadie. Gisela se adelantó y habló con seguridad de la situación. ¿Qué me estáis haciendo, malditos viejo y vieja? Y que metáis las narices demuestra la mala educación que habéis tenido. Gregorio, desesperado y derrotado, soltó una vulgar carcajada. Gisela permaneció imperturbable ante el ataque de Gregorio. Yo, sin embargo, saqué un papel de mi bolso y se lo clavé en las narices a Gregorio. Quiero el divorcio. Al ver los papeles del divorcio, Gregorio resopló y se burló. Una vez más, divorcio. Tú lo has dicho. ¿Te parece bien divorciarte? ¿Crees que puedes vivir sin mí? Parecía pensar que, como ama de casa, estaría perdida sin él. Quizá eso hubiera sido cierto en el pasado, pero ahora tengo un plan. Decidida a echar por tierra las tontas suposiciones de Gregorio, abrí la boca para hablar. No tienes por qué preocuparte. Voy a recibir un regalo de por vida de tus padres. ¿Un regalo de por vida? ¿Qué es eso? Gregorio y su señora parecían desconcertados. De hecho, esta mañana, mis suegros dijeron que tenían algo que hablar conmigo, y resultó ser sobre un regalo de por vida. Mis suegros estaban delicados de salud y no sabían cuándo iban a desfallecer. Expresaron su deseo de darme una parte de sus bienes antes de que fuera demasiado tarde. Naturalmente, al principio me negué. Sugerí que ese regalo fuera para Gregorio. Sin embargo, mis suegros dijeron: Adriana, que nos ha dado una nieta encantadora, es más importante para nosotros que un hijo que ni siquiera puede dar las gracias por una donación de órganos. Con profunda gratitud, incliné la cabeza y acepté el regalo vitalicio de mis suegros. Es decisión de tu padre y de tu madre. Dijeron que querían dármelo a mí, no a ti. El rostro de Gregorio palideció. Y no era para menos. Los bienes que deberían haber sido suyos iban a parar ahora a su mujer, de la que se estaba divorciando. Eso es sucio, eso no está bien. Es normal que un hijo herede los bienes de sus padres. Hablaré con ellos. Si no me hacen caso, lo llevaré a los tribunales. Gregorio me miró con ojos furiosos, gritando. Suspiré ante la superficialidad de Gregorio. Ya era hora, ¿no? Quizás sea el momento de asestar el golpe final. Dando un paso adelante y acortando la distancia con Gregorio, clavé mis ojos en él y solté mis palabras. Estás diciendo tonterías. Todo este lío empezó porque tú me menospreciaste e incluso tomaste una amante. La culpa es tuya por gastarte todo ese dinero, ¿no? Tus padres tomaron una decisión totalmente justificada. ¿Y acaso tienes dinero para ir a juicio? Y aunque lo tuvieras, ¿cómo crees que quedarían tus traiciones del pasado? Gregorio chilló como si estuviera exprimiendo un grito. Al verme furioso de cerca, me di cuenta de que estaba temblando. Lo siento, no lo llevaré a los tribunales, perdóname. Se disculpaba desesperadamente, pero ya era demasiado tarde. Volví a fulminar a Gregorio con la mirada y le asesté el golpe definitivo por insultarnos a Gisela y a mí. Me llevaré hasta el último céntimo de la indemnización por angustia emocional y manutención de los hijos. Si no puedes pagar, te perseguiré hasta el fin del mundo para cobrar. Estad preparados. Gregorio y su amante gritaron y salieron corriendo. El agente inmobiliario, que lo había visto todo, me dijo con una postura como si le diera la espalda: Muchas gracias. No, soy yo quien debe disculparse por las molestias. Sintiéndome incómodo por permanecer allí más tiempo, cogí la mano de Gisela y nos dirigimos a casa. Mamá, ha sido genial. Gracias por defenderme, Gisela. Incluso en una situación así, en la cara de Gisela se dibujaba una sonrisa. Me juré a mí misma protegerla el resto de mi vida. Más tarde, pude divorciarme de Gregorio sin problemas. El sufrido matrimonio terminó tan fácilmente. Fue anticlimático. Incluso me pregunté por qué había aguantado todo hasta ahora. Parecía que Gregorio realmente invertía dinero en su aventura, y tenía que pedir dinero prestado de alguna parte. Su amante le dejó, diciendo que no podía estar más con un hombre tan pobre. Las desgracias se juntan a menudo, y la empresa de Gregorio tuvo que recortar personal debido a la disminución de las ventas por la escasez de materiales. Gregorio, que trabajaba en la fábrica, fue uno de los primeros en ser despedidos. Es un inconveniente, sin duda,
pero cuesta creer que lo despidieran sin motivo. Probablemente, la empresa despidió primero a los que no rendían o tenían mala conducta. Teniendo en cuenta cómo se pavoneaba Gregorio en casa, es probable que tuviera la misma actitud en el trabajo hacia sus subordinados. Ahora, tras haber perdido su trabajo, a su amante y a su mujer, Gregorio se las apaña con trabajos a tiempo parcial, falto de energía para buscar un nuevo empleo a tiempo completo. Se está acomodando a la rutina de trabajar y descansar cuando le apetece, lo que sin duda debe parecerle desolador, pero no hay lugar para la compasión. Hice lo que pude por Gregorio, incluso le doné una parte de mi riñón. A pesar de ello, se burló de mí, así que parece que el karma le ha alcanzado. Debería centrarse en trabajar duro para pagar sus deudas. En cuanto a mí, empecé a hacer trabajos de ilustración, viviendo de los bienes que heredé de mis suegros. Durante un tiempo, fue el cumplido de Gisela sobre mis habilidades de dibujo lo que lo empezó todo. Los encargos siguen siendo pocos, pero mis clientes dicen que mi trabajo es meticuloso y hábil. Pienso aumentar mi clientela y trabajar duro para criar bien a Gisela.